¿Cuántos creen que Dios es bueno? How many of you believe that God is good? Dios es buenísimo. God is good. Amén. Amen. Gracias, equipo. Worship team, thank you. Vamos a continuar con la serie Honra. Shall we continue? Let us continue with the series ¿Cuántos Honor. quieren seguir honrando al Señor? How many of you want to continue to honor the Lord? La idea de esta serie es ir departamento por departamento en nuestras vidas para aprender en diferentes formas para honrar a nuestro Señor. In other words, there's a series that comes departments by departments in our lives to be able to receive and learn the honor and honoring God. La honra que le damos a la palabra se la damos a Dios. The honor that we give to God, to the Word, we give it to God. Así que la honra que le damos a la palabra de Dios es la misma honra que le estamos dando a Dios. So the honor that we give to the Word is the same honoring that we give to God. Es importante honrar la palabra, See, it is important to honor the Word. porque la palabra nos describe el Señor. Because what the Word does is it describes us the Lord. La palabra nos revela el corazón del Padre. The Word, what it does, it reveals us the heart of God. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? What does He await from us? Y lo que más Él espera es honra. And the most that He expects is honoring. No podemos decir que honramos a Dios si no conocemos su voluntad. We cannot say that we honor God if we do not know La His will. palabra nos enseña a escuchar cuál es su voluntad. See, the Word allows us to hear and listen to what is His will. Cuando escuchamos la palabra, estamos escuchando el corazón del Padre. When we hear the Word, we are listening to the heart of the Father. Y el corazón del Padre nos va a enseñar a que debemos de hacer su voluntad. And the heart and the Word will teach us to do towards the heart of Cuando the Father, hacemos His su will. voluntad nos va bien. See, when we do His will, everything will go well. Voy de nuevo, Again, a que algunos empiecen a despertar ya. because I need to Toca for a tu somebody to hermano y wake dile up. despierta. I need you to tell your neighbor and tell him, wake up. Dile despierta tu alma para Tell que him. escuche y reciba la palabra. Wake up your soul so that they can wake up and receive the Word. Estás en casa segura porque estás en la casa de Dios. You're in a secure house because you're in the house of the Lord. ¿Cuántos están aquí ya? Now, how many of you are here already? Porque a veces está el cuerpo, pero todavía la mente está en otro lado. Because sometimes your body is here, but your mind is elsewhere. Pregúntale al que tiene al lado si ya llegó. Ask the person next to you, hey, are you here already? Aleluya. Entonces, la misma palabra nos va a enseñar a hacer la voluntad del Padre. So the same Word will teach us to do the will of the Father. Primeramente, no basta con conocer la voluntad. First of all, it's not enough just to know the will. Tenemos que pasar al modo de vivir, de hacer su voluntad. We gotta go and pass to be the mode of living, doing His will. Mucha gente conoce la voluntad de Dios, Now, many people know His will of pero God, no la obedecen, but they don't obey it. no la hacen. They don't do it. No la obedecen ni la hacen porque no han pasado suficiente tiempo con el Espíritu Santo, el cual es el que nos da las fuerzas necesarias para vivir dentro de su voluntad. They don't obey it. They don't do it because they have not spent enough time with the Holy Spirit, which is the one that guides us and gives us the strength to do His will. Entonces conocen a Dios, So they know God, más o menos, more or less. pero conocen a Dios, vamos a decir. But let's say they know God. Conocen la palabra, They know the Word, pero no viven lo que conocen. but they don't live what No they know. hacen lo que saben que deben de hacer. They don't do what they know what they're supposed to do. Entonces esto trae deshonra a Dios So what this does is brings dishonoring to God porque no aman su voluntad. because they don't love His will. Tenemos que aprender a amar su voluntad. We must learn to love His Vaya will. conmigo Juan capítulo 5 versículo 23. Now, will please open up your Bibles to the book of John, chapter 5, verse 23. Dice que para que todos honren al Hijo como honren al Padre. And it says here, so that all should honor the Son as they honor the Father. Luego dice la palabra que el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. And the following word continues to say, he who does not honor the Son does not honor the Father. Aquí hay una impartición del espíritu de Hijo. See, here's an impartition of the Spirit of the Son. Todos estábamos huérfanos. See, we were all without any parent. Y gracias al sacrificio del primogénito, del unigénito, pudimos nosotros entrar bajo la paternidad de Dios. We were all orphans, but because of the begotten one, we were able to enter into the paternity of the will Así of que the la Heavenly Father. forma de conocer al Padre es primero conociendo al Hijo. So you see, the way of knowing God is first of all to know His Son. Entonces se pudiera decir que es imposible conocer bien al Padre si primero no conocemos bien al Hijo. So you can rightfully say that it is impossible to know the Father if we don't know the Son well. Esa palabra conocimiento tiene que ver con intimidad. That word knowing has to do with De intimacy. hecho se utiliza mucho para
sustituir la palabra intimidad en la Biblia. It is being used much, and Jesus uses it to substitute the word for intimacy in the Cuando Bible. decían, por ejemplo, y la palabra dice que Abraham conoció a Sara, significa que tuvo intimidad, se volvió uno con Sara. See, when in the Bible says that Abraham knew Sarah, it says that they were intimate. That's what that Por word eso means. dije They became que one. algunos dicen que, algunos podemos decir que conocen a Dios, pero más o menos dije. And some, you might say that you might know God, but I said Ahora, more or less. pregúntale al que tiene al lado, ¿cuánto conoces a Dios? Ask this person to the neighbor next to you. How much do you know God? ¿Lo conoces bien o lo conoces más Do o you know menos? Him well, or you know Him more or less? Cuando conocemos más o menos a Dios, no vamos a obedecerle bien, See, when we know God more or less, we're not going to obey correctly, porque nos vamos a inventar un Dios que solo va a existir dentro de nuestra propia because cabeza. we're going to come up with a God that only exists in our head. Vamos a creer que Dios, vamos a justificarnos con mucha facilidad. And we're going to justify ourselves with such ease. Y vamos a ponerlo en ese cajoncito donde decimos, por ejemplo, Dios sabe, And we're going to put Him in that drawer, which we say usually, God knows. Dios entiende, God understands. Dios conoce mi corazón. Oh, God knows my heart. Nada de eso sirve. None of that is good. Todo eso es como que hay un basurero donde tú tiras esas cosas allí All of that is, if it was a garbage can, where you throw all that away para autojustificarnos. to justify ourselves. Su palabra es infalible. Now, His word Su is palabra straight. no varía. His word does not vary. En él no hay sombra de variación. In Him there is no shadow of Su variation. palabra es la palabra profética más segura que tenemos. And His word is the word more prophetic, assured Si that we have. queremos que nos vaya bien, tenemos que leer su palabra. And if we want for everything to go well, we must read Tenemos His que word. aprendernos la We palabra. must learn the Tenemos word. que obedecer la palabra. We must obey the Tenemos word. que vivir dentro de los parámetros de la palabra. And we must live inside the parameters of the Vamos, word. toca a tu hermano y dile, no puedes vivir con un Dios a tu manera. And tell this to your neighbor. You cannot live with a God in your way. Ese no es Dios. That is not God. Dios no puede adaptarse a nuestras Now, formas. God cannot adapt to our forms. Nosotros tenemos que traspasar la forma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. We are the ones that got to trespass the form through the renewing of our understanding. Tenemos in our que mind. entender las cosas como las entiende Dios. We got to understand the way God understands. ¿Estás acá? Are ¿Estás you acá? still here with me now? ¿Estás acá? Are you here? ¿Estás acá? Hey, are you still Tenemos here? que entender las cosas como Él las We entiende. got to understand the way things Tenemos He que vivir understands. como Él dijo que debemos de vivir. We should live the way that He said that we should live. Entonces, ¿cómo aprendemos esta vida? So now, how do we learn this word? El ejemplo This que life? nos dejó el Padre fue a Jesucristo. Now, the example that He left, the Father left us, La is mayor Jesus. impartición de los cielos a la tierra se llama Jesucristo. The greatest impartitions from the heavens to earth is called El Jesus mayor Christ. grado de conciencia espiritual que ha caminado, que ha tocado la tierra se llama Jesucristo. The greatest level of consciousness that has ever walked the face of the earth is called Jesus Y Christ. nosotros no conocíamos esto. And we did not know this. Lo conocimos en el principio, We knew it in the beginning. pero en Génesis caímos. But in Genesis, we fell. Y por eso a Cristo le llaman el postrer Adán. This is why they call Jesus Christ the last. No le llaman el segundo, porque si fuera el segundo pudiera haber un tercero. They don't call him the second because if they call him the second, it would Lo have been a llaman third. el postrer porque ahí se cierra el asunto. They call him the one to come because that's where everything closes. Cristo es el autor y consumador de la fe. Jesus is the author and consumer of faith. Él es el que tiene el poder no solo para abrir, sino para cerrar los asuntos del Padre. He is the one that has the power not only to close but to open the matters Él of God. tiene la llave del tabernáculo de David. He has the key of the tabernacle of Es decir, David. Él puede adorar como nadie más puede hacerlo. In other words, he can worship and praise like no one Pero else ahora can. tú y yo podemos hacerlo si seguimos a Cristo. But now you and I can do it if we follow Christ. Al no poder entender o no saber por cuánto caímos, Cristo nos regala su mente. To not be able to understand or know why we fell, Jesus Christ Tú gives us his tienes mind. la mente de Cristo. You have the mind of Christ. Estás acá. Are you still here? Si obedece, si el cuerpo obedece, la cabeza le irá bien. If the body obeys the head to the life and Toca a la the body will go persona well. que tienes a tu lado y dile, te conviene obedecer a Cristo. Tell this to the person next to you. It is Te best for you to conviene obey honrar a Christ. Cristo. It is best for you to honor Nos Christ. conviene vivir para It is Cristo. best for us to live Porque for Christ. entonces toda la vida va a florecer. Because you see, every day now it will be flowering. ¿Estás acá o te fuiste I ya? don't know, but are you still here Es muy with me? temprano para que te vayas I todavía. think it's still too early for you to leave. Así que nada puede recibir más honor, nada puede ocupar un mejor lugar, nada puede tener una mayor influencia, un mayor gobierno en mi vida que Dios. Nothing can receive more honor, nothing can take place, nothing can have more influence, greater government than God in my
life for God. La gente es importante. See, people is important. La familia es importante. Family is Hay important. muchas cosas importantes en nuestra vida. Many things in our lives that are important. Pero no debemos poner nada ni a nadie primero que a Dios. But we should never put no one or nothing before God. No podemos poner a nada ni nadie ni a nadie por encima de Dios. We cannot put nothing or anyone above God. Tenemos que procurar amanecer pensando en Dios. We must make sure that we're able to wake up thinking of Si God es que in the morning. queremos vivir o decimos que vivimos para Él. That is that we say that we live or we live for Him. Tu cuerpo tienes que llevarlo a ese punto. And your body, you must take it to that Tu point. vida tienes que llevarla a ese punto. Your life, you must take it to that Donde point. tú pases el día pensando en Dios. Where you spend the day thinking of God. Cuando haces negocios que estén conectados a Dios. When you make businesses that are connected to God. Vamos, no y amén a esto. I didn't hear an amen to this. Tienes que conectar tus finanzas al reino. You must connect your finances to the Porque kingdom. entonces el reino va a proveer para ti. Because then so the kingdom will Va provide a proveer for you. con sabiduría. It will provide Va a with proveer wisdom. con It will conocimiento. provide with knowing. ¿Estás acá? Are you still Va a here? proveer con It inteligencia. will provide with Vas a intelligence. saber, vas a tener acceso que los humanos regulares no tienen. And you will have access that normal human beings do not have. Porque vas a tener la sabiduría no de este mundo, Because you will have the wisdom not sino of la this world, sabiduría en misterio, dijo el apóstol Pablo. but the wisdom in mystery Apostle La, Paul said. la sabiduría de Dios. The wisdom of God. La sabiduría de Dios te trae las riquezas de arriba. The wisdom of God brings you the riches from Vamos, ¿estás above. conmigo? I don't know. Hey, are Las you still with me? sabidurías de arriba te abren puertas aquí abajo. The wisdom of above opens doors here Porque down on earth. todo lo que se abre aquí abajo es un reflejo de lo que ya se abrió allá arriba. Because everything that opens here is a reflection Vamos, of everything alguien open tiene up que above. abrir puertas en los Now, cielos. come on, somebody must open doors Por in eso no te heaven. puede dar miedo honrar, ofrendar, diezmar. No dejes que el diablo te robe tu This is bendición. why you're not able. You shouldn't be afraid to honor, to give, and tithe. The enemy should Vamos, not take esto away that from solamente you. es un principio más. Now- No estoy ni siquiera recogiendo una ofrenda. No te asustes. Now, this is only the beginning, and I'm not even picking up an offering. Do not be afraid. Si vas a vivir para Dios, tienes que dárselo todo. And if you're going to live for God, then you must give it No to Him puedes all. decir yo amo a Dios y reservarte cosas You para Él. cannot say, I love God and reserve things for No hay Him. tal cosa en el reino. See, there's not such El things que in the ama kingdom. vive para su amado. Whoever loves for Him Tienes que lives for His silenciar beloved. los otros amores en tu You corazón. must silence all the other loves in your Tienes heart. que entregarte por completo. You must surrender in all Ay, yo completely. quiero que Dios me use, pero tengo mis condiciones, mis restricciones. Dios no te va a usar así. I want God to use me, but I have my restrictions and my conditions. Vamos, God hay will not alguien use you acá like que that. quiere que Dios lo use. So how many of you want Todos God to deberían use you? decir amén a esto. Everyone and all of us Porque say Dios say quiere amen to usarte. this. Because God wants to Quiere use you. usarte con tu matrimonio. He wants to use you with your Quiere marriage. usarte con tus hijos. He wants to use you with Quiere your usarte children. con toda tu He wants familia. to use you with all your family. Tú eres el faro que iluminará tu familia. You are the lighthouse that will shine up on your Pero family. primero tienes que estar iluminado por But dentro. first you must be illuminated from the En inside. el reino la luz primero comienza hacia adentro. In the kingdom, the light starts first inside. Hay muchas cosas importantes, Now, many important things. pero no podemos darle más estima a nada que no sea Dios. But we cannot give it a high esteem more than Porque entonces if less deshonramos than a Dios. Because then we will be dishonoring ¿Qué God. es deshonrar a Dios? Now, what is dishonoring Es God? sacarlo de mis It pensamientos. is to remove Him from my thoughts. Porque el primer y gran mandamiento dice en parte que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente. Because the first and greatest commandment in part says we should love God with all of our mind. Tienes que tener cuidado hacia dónde o cómo navega tu mente. You must be careful towards and where El it's problema de navigating your algunos mind. es que se desconectan tan pronto salen de la iglesia The problem with some of you is that you get disconnected as long y as no you han walk out of church. desarrollado una vida conectada a Dios. And you have not developed a life that is connected to God. ¿Estás acá o te fuiste? Are you guys still here with me? Toca a tu hermano y dile conéctate a Dios. Tap your neighbor next to you and tell him, Todos connect los yourself días to de tu God. vida conéctate a Dios. Every single day of your life. Por la connect mañana with God. conéctate a Dios. All and every morning connect to God. Durante el día conéctate a Dios. During the day, connect yourself with God. Antes de dormir conéctate a Dios. Before you fall asleep, Y connect with aún God. cuando estás durmiendo, Dios va a estar enseñando a tu And conciencia. even when you are sleeping, God is teaching your conscience. Dile a tu hermano, conéctate en todo Tell your tiempo. brother and connect with God. Porque solo así vamos a ver frutos dignos de justicia. Because only this way we will be able to receive and watch fruits that are quiere worthy decir of eso? justice. What does that have to Que do? la justicia de Dios va a ser parte de tu vida. That the justice of God will be part of your life. El favor de Dios va a ser parte de tu The vida. favor of God will be La part of your life. grandeza de Dios va a ser parte de tu The vida. greatness of God will be part of Porque your ya no life. estás viviendo para ti, estás viviendo para As Él. you're no longer living for Vamos. yourself, you're living for Him. Come Alguien on. tiene que cansarse de vivir para sí mismo. Someone must get tired of living for Ni themselves. siquiera Cristo vivió para Él. Not even Christ lived for Himself. ¿Qué hacemos nosotros viviendo para What are we nosotros? doing then living for ourselves? Dile a tu hermano, conéctate a Cristo Tell your brother and connect to y Christ. verás la vida del And you Espíritu. will see the life of the Spirit. ¿Alguien dice amén? Can someone say amen?
¿Voy muy rápido o Am I going too quick? cómo voy? So, how am I going? Am I going well? ¿Cómo vamos, Señor? My Father, how are we Usted going? puede decir una cosa delante de mí y otra después. You can say something before me, but something else Ay, se me afterwards. salió. Oh my Lord, Ay, se that me- one slipped y ya out. no, It y slipped ya no out. puedo, y esto está en vivo, no puedo darle rewind. This is live. I can't go back. Sí, la opinión que más te debe interesar es la de Dios. Yes, the opinion that should interest you more is the one of God, Porque la mayoría de las veces la opinión de los hombres está mal. because the majority of the times the opinion of mankind is wrong and bad. No podemos vivir una vida que deshonra a Dios. See, we cannot live a life that dishonors God. ¿Cómo deshonro a Dios? How do I dishonor God? ¿Qué es deshonrar a Dios? So what is dishonoring Primero, God? sacarlo de mis pensamientos. First of all, to remove him from my thoughts. Ten cuidado con el navegador de tu mente. Be careful with the navigator of your mind. ¿Por dónde andas navegando todo el día? Where are you navigating through? Cuando andas daily? navegando como navega la gente del mundo, te convertiste en uno de ellos. When you're navigating as the people from the world, then you turn into Y them. luego entonces estás en la iglesia y ni el mensaje logras concentrarte para escucharlo bien, porque tu mente navegó demasiado tiempo en páginas llenas de virus espirituales. Then you find yourself in church and you cannot even connect to the message or listen to it because your mind is navigating with viruses of the world that are contaminated. La iglesia no puede ser el lugar donde nos limpiamos. The church cannot be the place where we cleanse El ourselves. lugar donde tú y yo nos limpiamos es cada día en oración. See, the place where you and I we come and cleanse is in prayer. La iglesia es el lugar donde venimos a discutir asuntos del reino de The Dios. places where we come is to speak about matters of the Recibir kingdom, palabra direccional de Dios. to hear directional word of God. Para entonces saber qué vamos a hacer mañana. So then we will be able to know what we got to do tomorrow. Y mañana cuando estés orando vas a recibir qué vas a hacer el martes. And when the tomorrow comes, when you receive that, you'll be Y el able to receive martes what's gonna come recibe la Tuesday. palabra para el miércoles. Tuesday you receive the word for Wednesday. ¿Estás acá? Are you still here? Es importante canalizar o filtrar bien hacia dónde, cómo están nuestros It pensamientos. is important to channel or filter, even better said, yet how our thoughts are. Dice Proverbios 23:7. Now, Proverbs 23. Porque 7 cuál says, es sus pensamientos, cuáles son los porque cuáles tal son los pensamientos del corazón o en el corazón del hombre, así será el hombre en sus caminos. For as the thinks as the heart, so is he. This is the way that the thoughts will be of mankind. Por eso yo enseñé la semana pasada que tú no eres lo que tú dices o piensas que eres. So this is why last week I said you're not who Porque you are. Who algunos you think piensan that que you son are. una cosa que verdaderamente no lo son. Some of you think that you Mira, are something you're really algunos you're not. piensan que son hijos de Dios, pero viven en pecado. Some of you think you're children of God, but you live in sin. El que conoce a Dios, el que ama a Dios, no peca, dice la Whoever palabra. knows God, whoever understands God, will not sin. The word Ahora, says. definamos pecado en estas circunstancias Now, que estoy explicando. let us define sin in the circumstances that I'm saying. Todos pecamos We all sin, y no dejamos por ello de ser hijos de Dios. and we're not left. El problema as está children of God for it. en el que practica el pecado. The problem is the one that El practices que dice, sin. ahí está el pecado, para allá voy. The one that says sin is right there. Here I go. Voy a vivir en este pecadito. I'm gonna live in this little Total, sin. Dios sabe, Even though God knows. Dios conoce. God knows. No funciona así. It doesn't work that No way. trabaja así. It doesn't work. Se te fue el espíritu de hijo. See, the spirit of a son or daughter Tienes left que you. volverte a arrepentir. You must reconcile to Tienes que repent again. reconciliarte, por no decir volver a aceptar a Cristo, que es lo mismo que una reconciliación. You must reconcile to not say to re-accept Christ, because it's the same thing as Alguien reconciling. apartado se muere y se va para el infierno. Someone set apart dies and goes to hell. Porque nadie con pecado puede entrar al reino de los cielos. Because no one with sin is able to inherit Hablo de the kingdom. pecado revelado, I speak about sin that is pecado revealed. concebido. And I'm talking about De tú conceived saber sin. que estás en pecado y no luchar para abandonarlo. You knowing that you are in sin and you're not fighting to leave it. Hay que el diablo no es el diablo, es la sinvergüenzura de la carne. Oh, it's the devil. No, it's not the devil. It is the flesh. Si estás en pecado, suéltalo ya. If you're in sin, let it go Porque now. tú sabes que la paga del pecado es la As muerte. for you know that the wages of sin Mas is la death. dádiva de Dios se llamó y se llama Jesucristo. By the way, and the gift of God Él is called murió Jesus por Christ. ti. He died for you. Para que tú no tengas que morir por una eternidad en el infierno. So you don't have to die for all an eternity in hell. Porque la muerte en el infierno es una vida allí constantemente quemándote sin consumirte. Because death in hell is a constant death without consuming you. Yo no soy predicador del infierno, pero de vez en cuando como que la gente se asusta cuando tú dices. I'm not a preacher of hell, but people sometimes they get Toca a tu scared. hermano y when dile, they no te asustes que
Tell the person next to you, tell them, don't El get pastor solo scared. está inspirado hoy. Don't get scared that the pastor is Entonces es inspired. importante So it is important filtrar nuestros to pensamientos. filter our thoughts. Porque según como sean nuestros pensamientos, así van a ser nuestros caminos. Because the way that our thoughts will be, that's the way our ways Tú and no paths will be. eres lo que dices o piensas que eres, You are not what you say or you think you sino are. en lo que piensas constantemente, en eso te But convertiste. in what you constantly think of what you think, that's what you will be. Ten cuidado con lo que piensas. So be careful with what you think. Ten cuidado en lo que piensas. Be careful in what you think. ¿Estás acá? Hey, are you still here? Porque los pensamientos son del corazón y el corazón es engañoso y perverso y nadie lo conoce. Because the Dice la thoughts are of the Biblia. heart, and the heart is perversive, and nobody knows it. ¿Cómo deshonro a Dios? How do I dishonor God? Es hacer lo contrario a su voluntad. It is to do what is contrary to His will. Es darle un lugar diferente al que debe tener. To give Him a different place than the one that He should have. Es poner mis cosas, lo mío, antes que It Él. is to put everything, my things, before Him. Ahí nace el ego. That's where ego is born. Es buscar la conveniencia personal It is to seek personal convenience por encima de su voluntad. above His will. Nunca perderemos cuando honramos a Dios. We will never lose when we honor God. Dile a tu hermano, nunca vas a perder si Tell honras this al to Señor. them. You will never lose when you Cuando honor tú lo God. pones a Él primero, luego Él te bendice. When you put Him first, then He Si blesses tú te you. pones a ti primero, ya Dios no puede bendecirte como Él quiere. If you put yourself first, then He won't be able to bless the way Porque you lo want. sacaste. Because you removed them. En el reino solo hay un rey. In the kingdom, there's only one king. Si tú eres tu propio rey, Cristo no podrá hacerlo. And if you're your only king, then Christ will not be able to Pero be si your king. escoges a Cristo como tu rey, But if you choose your Vamos, ¿cuántos king tienen a as Cristo como su Christ, how rey? many of you has Christ as your king? entonces Él va a gobernar tu vida. So then He will govern your life. Él te va a mostrar lo que está bien, lo que está mal. He will show you what's good and He will show you what's bad. Hoy en mi adoración al Señor, estuve hoy adorando en la mañana al Señor. Today in my worship and praise to the Lord, I Hoy was no me praising God. arrodillé a orar, hoy oré adorando. Today I did not. I fell to my knees. I prayed, Y mientras worshiping. adoraba al Señor, Él me hablaba. And meanwhile, I would praise and worship God. He was speaking to me. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Because God abides in the midst of the worship. Entonces, si tú quieres que Dios habite en tu habitación, adóralo. So if you want for God to be Una in your place, de las worship armas Him. más poderosas es la adoración. One of the most powerful weapons is worship. La adoración, los demonios no soportan la adoración. You see, demons cannot stand worship. No hablo ahí de una cancioncita, no, hablo cuando tú estás en su presencia y tú estás adorándolo. And I don't speak about a little song. No, I'm speaking when you're in His presence and you're worshiping Him. Y tú le das gracias. Hoy yo le decía, Señor, gracias porque puedo adorarte. And you give Him thanks and you say, I was telling Him, God, thank you because Lo I que can yo worship estaba you. queriéndole decir, que obviamente lo entiendo, él entiende, porque tú dices palabras, pero Él entiende tu corazón. Because obviously what I've been wanting to say, but He understands when you say certain words Y a because veces your no, heart no says it. no te ha pasado que no encuentras palabras para sacar lo que tienes en tu Has corazón. it ever occurred to you that you don't find the words to come out what is out of your heart? Pero Dios conoce todo. But God knows it Porque Él all. aún escudriña nuestros corazones. Because even He searches our hearts. Toca a tu hermano y dile, sobre toda cosa guardada, Tell your neighbor overall, above all Guarda things, tu corazón. keep your heart. porque de Él emana la vida. Because out of it, life emanates. Tienes que cuidar tu corazón. You must keep your heart. Y hoy yo le daba gracias mientras adoraba. And today I was giving Him thanks, meanwhile I praise Porque Him. mientras yo adoraba, me hice consciente, el Espíritu me hizo consciente que mi mente estaba solo enfocada en Él. And meanwhile I was worshiping, the Holy Spirit made me Eso es conscious that I poderoso. was focused on Him and No worshiping. comenzó así mi adoración. See, now my worship and praise didn't Empecé start that way. pensando en la prédica, en la palabra, y iba a sentarme y el Espíritu Santo me dijo, adora. And I was thinking about, well, I thought I was praising the word and maybe the verses, and the Holy Spirit says, worship. Y le obedecí. So I obeyed Him. Y cada vez que tú obedeces, Dios te va a bendecir. And every time that you obey God, God will bless you. Vamos, nos conviene obedecer. Come on, it is best for us to obey. Porque cada vez que obedecemos viene la recompensa. Because every time that we obey, the reward comes. Y yo solamente me hice cada vez más consciente durante mi adoración. And every single moment, I became more conscious of my praise and worship. Y ahí empezó una conversación hermosa. So therefore, a beautiful conversation Y came me out. dice el Espíritu Santo, So the Holy Spirit tells me, hay personas que me buscan en oración para que yo le dé lo que ellos quieren, there's people that seek me in prayer to give them what they want, no para que le quite lo que les sobra. not to remove what they have above. Y lo que no han descubierto es que antes de yo poderles dar algo, primero tengo que quitarle lo que les sobra. And what they have not discovered is that before I can give them something, I got to remove something from them. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Porque a veces estamos tan ocupados Because sometimes we're so busy que no tenemos espacio, no hay cabida en nosotros para recibir lo de Dios. that we're so busy we don't have so much and
we don't have enough to receive Así of que lo God. primero que Dios hace para ponernos sus pensamientos dentro de nosotros es sacarnos los So the nuestros. first thing that God does before He places His thoughts in us is to remove things from La us. oración es limpieza. Prayer is A ver, cleanliness. la primera parte de la oración siempre va a ser limpieza. In other words, the first part of prayer is going to be always cleansed. A menos que tengas una vida de oración Unless you have a life of prayer. y entres limpio a la oración. And you walk in cleansed into Entonces prayer. comienzas, número 2, a recibir instrucción. Then you start going in number 1, receiving instructions. No puede haber instrucción si no hay espacios para recibir. There cannot be instructions if there's no space to Es receive como them. querer meterle más fotos a un teléfono cuando ya se llenó. It's kind of like adding more photos to a phone when the capacity has reached its max. La memoria se le llenó Memory has reached its max. y no hay más espacio. And there's no more Y luego space. tú intentas. Y hay personas intentando. Si no ves a Dios a tu vida, tienes que pararte un momento y preguntarte, ¿por qué será que el Dios eterno que está donde quiera, aparentemente no está en tu vida? And for much as you try and you try and try, people try and try. Well, you got to stop for a moment and think, why is God not in your life? Apparently, you need to seek Him. ¿Será que no tendrás más espacio en tu corazón para Él? Could it be that you don't have no more space for Him in your heart? Porque si tu corazón está lleno de pensamientos que no están alineados con su voluntad, esto ciertamente trae deshonra a Dios. Because definitely if your heart is not full of His thoughts, then what this does is brings dishonoring to Y God. Dios no está con los que lo deshonran. And God is not with those that dishonor Him. Él está solo con los que le traen honra. He is only with those that honor and bring honor to Him. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. So we must be very careful with this. A ver, no me quiero brincar nada. I don't want to jump anything now. Ay, santo. Así que nunca perderemos cuando honramos a Dios. So again, we will never lose when we honor God. Esta honra debe ser una honra consciente. But this honor must be a conscious Lo one. expliqué en la oración, por ejemplo. For example, I explained it in prayer. Te lo retoco por encima porque ya te lo expliqué antes de mencionarlo. And I'm just going to go above it because I already explained. Cuando estás before. orando, ¿qué está pasando? When you're praying, what happens? Tienes que estar consciente. You got to be conscious. Hello. Mientras estás orando, ¿qué está sucediendo? Meanwhile, you're praying, what's happening? ¿Qué tú crees? Que la oración llega, hablo, Señor, y ya me paré y me fui. No te das cuenta que no estás recibiendo nada. What do you think? That prayer is coming and saying, Lord, 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 and then you left. You think you're not receiving anything. Pregúntate por qué. Ask yourself why. Ve a la palabra, cómo es que se ora. Go towards the word and see how it is prayed. Hello. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿por qué no conecto? Ask the Holy Spirit, why can I connect? Si en la oración no hay conexión, no es oración. If the prayer is in reality is not prayer, then it's Fuiste not. allí, estuviste allá, pero nada pasó. You were here, you were over there, but nothing happened. Es como que entraste a una tienda y saliste. Ok, la tienda estaba surtida con todo, pero no compraste nada. It's like you walked into the store. Yeah, the store had everything, but you walked out with nothing. Los beneficios de entrar no se aplicaron de estar allí, no fueron aplicables a tu vida. The benefits of you being in that store weren't applied to your life. ¿Sabes? Tú puedes con dinero resolver muchas cosas en la tierra, You know, with money you can resolve a lot of things in earth. pero la moneda de los cielos se llama honra. But the actual coin of the heavens is called honor. Porque Dios está con los que le honran. Because God is with those that honor Him. Dios bendice a los que le honran. God bless those who honor Him. ¿Estás acá? Are you still here with? Seguimos. Shall we continue? Entonces, la honra es el lugar que le doy en relación al valor que entiendo que tiene Dios. So honor is the relationship that I understand of the value that it has. Así que mi honra debe de ser consciente, intencional y con entendimiento. So my honor must be conscious, intentional, and with understanding. Tome notas. Please take notes. Cuando tomamos notas, honramos a Dios. See, when we take notes, we honor God. ¿Estás acá? Are you still here with me? Porque el 60% de lo que yo estoy diciendo se te va a olvidar, a menos que tome notas. Solamente se te va a olvidar entonces un 30%. As for you, take notes, you will remember the 60%. Unless you don't take O notes, sea, you yo will llevo only años remember 30%. diciéndole al pueblo de Dios, toma nota. Years I have saying, please. ¿Cómo es to the people of God, posible take que íbamos notes. a la escuela y tomábamos nota y en la casa de Dios, donde están las palabras más importantes que nos van a cambiar nuestra vida? No, aquí no tomamos nota. How ¿Por could qué? it be Porque that no it's- nos obligan. Entonces, te tengo que obligar. How could it be that in school we take notes and here in the house of God, which are the most important words that are going to take us to our life, we will not take notes? Tienes que evolucionar. You must evolutionize. No puedes seguir haciendo lo mismo. You cannot continue to do Eres the un same. príncipe, eres una princesa del You're a reino. prince, you're a princess of the kingdom. Estás en la casa de Dios, estás en la escuela del reino. You're in the house of God, you're in the school of the kingdom. Y aquí se toma nota. And here you take notes. Porque no podemos honrar más una universidad que a veces nos enseñan cosas, gente que
que en la casa de Dios. We cannot honor a university that teaches just any other things for No, scholarship yo than no God. puedo tomar nota. Aprende a tomar nota. But you know what? I don't know how to take notes. Well, learn how to take notes. O tú no escribías cuando ibas a la escuela. Or maybe when you went to school, you didn't write. No estoy molesto, solo estoy como... I'm not bothered. This is the way I preach. Es como un celo santo. It's kind of like a zeal, like a heavenly zeal. Queremos prosperar, pero no hacemos nada para prosperar. We want to prosper, but we don't do anything to prosper. Queremos prosperar, pero seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. We want to prosper, but we continue to do the same thing that we've done up to this point. Una de las definiciones de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. One of the definitions of madness is to continue to do the same thing and expect different results. Dios nos quiere llevar a otro nivel. But now listen to me. God wants to take us to a different level. Pero no solamente es como diciendo amén. No, es haciendo lo que la palabra nos está diciendo. But not que only debemos de come in hacer. and say, Amen, Lord, I love you. No, it's we're doing what the word says to do. Y la nota solo es un ejemplo. And taking notes is only an Que example. claro, debemos tomar nota. Of course, yes, we should take notes. Pero es un ejemplo más de que muchas veces Dios nos da instrucciones y no las hacemos. But it's one more of an example of God gives us instructions and we don't do it. Porque no las consideramos importantes. As for we don't consider them important. ¿Estás acá? Are you still here Así with me? que tenemos que honrar consciente, intencional y con So entendimiento. we got to honor conscience, intentional, and with understanding. No podemos honrar como queremos. We cannot honor how we Debemos want. de honrar, como dice la palabra, que debemos de honrar. We should honor how the word says we should honor. La honra es el lugar que le doy en relación al valor que entiende que tiene algo. Honor is a place of the relationship of the place that I understand that it has. Voy de nuevo para que lo escriba si no lo has escrito Once ya. again, I'm going to say it again so Voy that you can despacio. go La ahead. honra es el lugar que le doy Honor is a place that I give en relación al valor que entiendo que algo tiene. in relation with the value that I understand that it has. Así que aquí está envuelta tu conciencia, tu intención y tu entendimiento. So here wrapped around that you have your conscience, your intention, Tú and your puedes, understanding. tú puedes estar consciente y tener entendimiento, pero si no eres intencional y no lo haces, no vas a honrar completamente. You can be conscious and have understanding, but if you're not intentional, you will not be able to Sí, honor him. te alcanzó la honra para escuchar la palabra. So- Honraste la palabra porque la escuchaste. So honor was enough for you to listen to the word, so you Pero ese honor no by es listening. todo lo que se debe de hacer But that's respecto a honra. That's not everything aspect to Es decir, honoring should be done. Es decir, el primer nivel es escucharla. So in other words, the first level is to Perfecto. hear it. Todos Good. tienen 100 puntos, estamos acá. Okay, for the first 100, you already have it. El segundo nivel es entenderlo. The second level is to understand it. No pases una página sin entender lo que pasó allí. Do not flip to the other page without knowing and Y understanding a what veces happened esa at the página previous no one. solamente es una página de la Biblia, es una página de nuestra vida. And that page is not only a page of the Bible, sometimes that page is the page of Hay our eventos lives. que han pasado en nuestra vida y le pasamos por alto. There's events that have happened to our lives and we go over it. Pasamos la página. We flip the page. ¿Qué significa eso? What does that mean? Bueno, en la mayoría de los casos que no entendimos lo que pasó. Well, in the majority of the times, is that we didn't understand what happened. Muchas veces pasamos la página, reestructuro mi pensamiento. Muchas veces pasamos la página sin entender qué sucedió allí. I restructure my thoughts and I say, we flip the page without understanding what happened there. Cuando se repite el ciclo de la vida y volvemos a un evento parecido a ese, So when the cycle of life repeats itself and we return back to that event como again, no entendimos por qué pasó lo que pasó, no tenemos la solución para ese problema. since we didn't understand knowing what happened, we don't have the solution for that problem. Entonces hay personas que se pasan eternamente, bueno, eternamente no, pero están en vida repitiendo el mismo problema porque nunca entendieron. So there's people that spend their life while they're living repeating the same problem because they never understood Nunca it. se detuvieron. They never stopped. Nunca entraron con Dios en oración. Señor, revélame, explícame. They never went in with God and say, Lord, reveal to me, explain to me. Dependemos de Dios, We señores. depend, ladies and gentlemen, of Dependemos God. de Dios, We señores. depend of God, ladies and gentlemen. Dependemos de Dios. We depend on God. Nuestra vida solamente tendrá éxito si estamos conectados a Dios. Our life will only have success if we are connected to God. Conéctate ya. So connect Conéctalo now. todo. Connect it all. No solo conecte 2 o 3 cosas, no, conecte el breaker completo de tu casa para que toda tu casa sea iluminada. No, do not connect only 2 or 3 breakers. Connect the complete breaker of your house so all of your life Mira, can be el enlightened. domingo no es una planta que tú conectas. Se fue la corriente, entonces tú conectas el frío, conectas un aire portátil, qué sé yo, para resolver. No, el domingo no es eso. El domingo, tenemos que tener una vida donde estemos conectada a Cristo constantemente. Look, Sundays is not a generator like when your light went out and you plug it in so you can plug in the refrigerator or something else. No, the life is something that we got to continue it every day. ¿Estás acá?
Are you still here No with me? traigas el domingo solo el problema que más fuerte está latiendo en tu corazón. Don't bring only to Sunday the strongest problem that is beating in your heart. Tráele tu vida. Bring him your life Entrégaselo todo. and surrender it all. Ríndete por completo. Surrender Y completely. verás cómo Dios transforma tu vida para And siempre. you will see how God transforms your life Él forever. tiene caminos, Él tiene lugares, Él tiene cosas, Él tiene diseños que tú y yo no hemos visto He todavía. has ways, blessings, design, things that you and I have not seen Pero yet. tenemos que estar conectados. But we need to be No solo un connected. día, Not only one day, todos los días. every day. Tenemos que honrarlo. We must honor him. No solo el domingo. Not only Sundays. A ver, no me malinterpretes. Felicidades, te bendigo por estar acá. ¿Cuántos hoy pudieron estar y no están? Now, I don't want to be misinterpreted here. I congratulate you Eso here es on bueno Sunday. lo que hiciste. Oh, some of you Pero are hoy here, but estás some are not. escuchando las instrucciones para mañana. Es decir, lo que va a determinar tu nivel de honra mañana es tu obediencia en base a lo que escuchaste hoy. But I congratulate you that you're here because you're receiving the instructions for tomorrow, and that is part of the obedience of what you're going to listen to continue to doing it. Mañana el Espíritu Santo te va a recordar. Por eso te digo, toma nota, porque tú te levantas con Dios, revisa notas, revisa la palabra, y eso ya te carga la batería para tú saber hoy qué debes de hacer. Tomorrow the Holy Spirit is going to remind you. You took notes, go ahead and read them. He's going to remind you so he can recharge your battery, so he can tell you what to do for today. La honra tiene la capacidad de crecer. Now the honor has the capacity to grow. No podemos solamente decir honro a Dios porque lo escucho. We cannot only say I honor God because I No, listen to tiene que him. luego ser honro a Dios porque lo entiendo. No, it should be I can understand. I understand God, so I honor him. Entonces, luego viene al revés, honro a Dios porque lo entiendo. So on the other way around, I honor God because I understand him. Entonces luego está el otro nivel donde honro a Dios porque lo obedezco. So there's the other level. I honor God because I obey him. Todo esto a nivel personal. But now this is all to a personal level. Luego tu testimonio crece delante no solo de los cielos, sino también delante de los hombres. And then your testimony grows not only before the heavens, but also before Y mankind. Dios te saca del grupo y dice, este me sirve ahora como un buen ejemplo de un buen hermano. And God removes you from that group, and He says, "This brother here allows Mírame. me to serve for a good Y Dios brother." te llama. And then God calls you. Porque ya pasaste ciertos niveles donde ahora estás honrando a Dios tanto que Dios quiere que tu honra sea reproducida en tus hermanos. Because you already went through certain levels, and now God wants where you're honoring to be reproduced in your brothers and sisters. Por eso la palabra dice que el que se humilla, Dios lo exalta. This is why the word says that he who humbles himself, Vamos, God will alguien exalt tiene que them. aprender a humillarse un poco más. I believe that someone must learn how to humble themselves Cuando more. tú te humillas, tú estás quitando la atención de ti y se la estás dando a Dios. When you humble yourself, you're giving your attention away from you, you're giving it to God. El que se humilla, Dios lo exalta. Whoever humbles themselves, El God que will se baja, exalt them. Dios lo sube. Whoever comes down, God will bring them up. ¿Estás acá? Are you still here with Así me? funciona. And this is the way that it No works. es al revés. It is not backwards. Entre más nos humillamos, más Dios nos exalta. The more we humble ourselves, the more God exalts Porque us. esa humillación es honra a Dios. Because that humiliation and humbleness is honor to Esto God. es importante. That's important. La honra tiene la capacidad de crecer. See, now honor has the capacity to grow. Niveles de honra. Levels of honoring. Ahora, So now, solo cuando crece nuestro nivel de honra, entonces crece nuestra capacidad de crecimiento. and when our level of honor grows, then our capacity for growth grows. Te tiro la frase completa para los que escriben. I'm gonna go ahead and say the phrase Para for los those that write. escribas, para los escribas. For those writing. No para los fariseos, For solo the para los scribes, escribas. not for the Pharisees, Tranquila, but for the tranquila, scribes. tranquila. It's okay, relax. Ya leo hasta pensamientos. I read even thoughts already. La honra tiene la capacidad de crecer, Honor has the capacity to grow. pero solo crece cuando nuestro nivel de honra, pero solo cuando crece nuestro nivel de honra, entonces crecerá nuestra capacidad de crecimiento. And when our level of honor grows, then our capacity for growth grows. Así que para poder crecer en todo, tiene que crecer primero nuestro nivel o nuestra honra. So in order for everything else to grow, our level of capacity Porque of honoring must grow. Honra es el lugar que le doy en relación al valor que entiendo que tiene algo. Because honor is the value that I understand that I give it. Si no valoro lo poco, nunca voy a valorarlo mucho. If I don't value the little, then I will never be able to value ¿No the has visto much. los muchachos, la gran mayoría de los muchachos que nacen, como se dice, en cuna de oro? Have you ever noticed those that are born with a silver platter, if so said? Hay una riqueza que ellos nunca van a tener. There's a riches that they will never have. Y es que nunca le van a dar el valor a algo como se lo va a dar a alguien que lo tuvo que sudar para conseguir. It's that they will never be able to give the value like someone that in order to obtain that, they had to sweat for it. Solo vamos a cuidar bien lo que nos costó We mucho. will only be able to keep and take well what costs us a lot.
Aquí hay una relación hermosa. Here is a beautiful Las relationship. cosas que nos cuestan mucho las cuidamos bien. The things that cost us and gained us a lot of work, we Por take eso care of tienes them que well. tener cuidado con lo que le das a tus hijos. This is why you got to be careful with what you give to your Porque si no children. están listos para valorarlo, lo van a deshonrar. Because if they're not ready to value it, that they will dishonor it. Porque no lo valoran. Because they don't value it. No lo valoran porque no le costó nada. They don't value it because that didn't cost them Pero hay a un thing. entendimiento en esto. But there's an Y understanding es que in si this. ellos entienden que a ti te costó, entonces sí van a valorarlo a pesar que a ellos no le costó nada. But if there is an understanding that they know that it cost you, that they will value it. If Pero not, they will tienen el value it. entendimiento. But there must be an understanding. Tienen el towards this. conocimiento. They have the knowing. Es decir, están aterrizados. In other words, they're grounded. Entonces no hay problema con bendecirlos. So there's no problem with blessing. Eso es el mismo método que Dios utiliza con As nosotros. a matter of fact, it's the same method that God uses but with us. Muchas cosas no nos cuestan nada. Many things, a lot of things don't cost Y us Dios nothing. nos las da. And God gives it to us. Porque sabe que las valoramos. Because He knows that we value them. Toca a tu hermano y dile, si quiere que Dios te dé, valora. Tap your neighbor and tell him, if you want for God to give you, value. Entonces es importante que crezcamos So it is important for us to grow. primero en honra. First in honoring. De hecho, no se debería esperar crecer en otra área sin primero procurar crecer en honra. And one should not expect to grow in another area without first seeking to Es grow decir, in mucha honor. gente quiere crecer, pero no crecen paralelo, no crece la honra. People want to grow, but they don't want to grow parallel to honoring. Y esto crea un desbalance. Now, what this creates this equilibrium, an Es decir, unbalance. llega un momento donde debemos determinar áreas importantes en crecimiento, en perfeccionamiento y en calibración de nuestras So vidas. therefore, there's a time where it comes where we must be able to important areas of growth, perfection, and calibration. Por ejemplo, podríamos crecer en sabiduría. For example, we can grow in wisdom. Y esto es bueno, está bien. Salomón creció en sabiduría, sin embargo, el final de sus días fue completamente una deshonra a Dios. And you may be able to say this is good, but like Solomon, he grew up in his days, but at the end of the days, he dishonored God. En otras palabras, con toda la sabiduría que poseía, trajo deshonra al Señor y dividió su gobierno. In other words, with all of the wisdom he had, he brought dishonoring to God and he divided his kingdom. Porque la honra es el termómetro de nuestras acciones. Because you see, the honoring is the thermometer of our A veces actions. deshonramos lo que más honra merece. Sometimes we dishonor what more honoring it deserves. Y esto sucede porque dejamos de valorarlo. And why does this happen? Because we devalue it. La honra nos enseña a valorar lo que verdaderamente valor tiene. Honoring helps us to know and show what values Número has more uno, value. Dios. Now, number one, God. Número dos, la familia. Number two, family. Número tres, nuestras vidas. Number three, our lives. Tenemos que aprender a valorar nuestras vidas. We must learn how to value our lives. Tenemos que honrar lo que Dios nos dio. We must learn how to honor what Tu God has cuerpo given no us. puede entregárselo al pecado. The body cannot be turned over to sin. Porque tu cuerpo es casa del Espíritu de Dios. Because your house is, because this temple of your body is the Tu house of boca God. tienes que honrarla. Your mouth, you must No honor it. puedes permitir que de tu boca salgan palabras obscenas y palabras santas. No existe. Eso es hipocresía. Eso es un desastre. You cannot have for your mouth to have words that are obscene and holy ones. That does not Tienes que exist. cuidar tu boca. You must watch your mouth. Tienes que cuidar cómo hablas. You must watch how you speak. No es porque estoy aquí, entonces, unas malas palabritas. No, Dios está en todas partes. It's not because I'm here and, I'm not going to say no bad words. No, God is everywhere. Entonces no puedes usar tu boca para bendecir y a la misma vez para maldecir. So you cannot use your mouth to bless and at the same time to Porque lo que curse. sucede es que cuando tú creas que la estás usando para bendecir, no estás bendiciendo a nadie. Because when you think that you are blessing someone, in reality you're not blessing no Porque one. tu boca evidenció lo que tenías o cómo el estado de tu corazón. Because in reality what your mouth showed when you said something, it showed the state of your heart and how it is. Si eres frío, eres frío. If you're cold, you will Si be eres cold. caliente, eres caliente. If you're warm, you will Pero be el warm. tibio es un hipócrita. I'm sorry, if you're hot, you're hot, but if you're warm and look, you will be an Tenemos que hypocrite. meternos con el Espíritu Santo. We must go in with the Holy Se Spirit. supone que todo cristiano en los primeros meses de su vida cristiana abandone el léxico morboso del mundo. It is supposed to be that every single Christian in the first time and stage of their lives with Christ to leave all that is Tienes sinful. que tener cuidado. You must be very Hay careful. palabras que no te conviene decir There's words that shouldn't be said and they're not best for you to porque say. te convierte en un hijo de Dios vulgar, Because you will turn into a child of God that's vulgar, del vulgo, of vulgary, común y corriente. common. Luego nos vamos a orar Then we go pray y nada pasa.
and nothing happens. Porque hay corrupción en nuestros Because corazones. there's corruption in our Porque hearts. tenemos al Espíritu de Dios contristo. Because we have the Spirit of God contrite. Dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida, corrupta debe de salir por nuestra boca. The Word of God says that not a corrupted word should come out of our mouth. ¿Qué es una palabra corrompida? What is it, a corrupted word? Es una palabra que no edifica. It is a word that does not No, edify. ni siquiera es una mala. Tiene que llegar a la escala, tiene que escalar a malas palabras. And it's not even a bad word. It has to escalate to those bad words. Si no edifica, If it doesn't edify, si tú te enojas con alguien y dices eres un bruto, and if you get mad with someone and say you're a dummy, ya contristaste al Espíritu you already Santo. contrited the Holy Porque Spirit. no vas a solucionar nada diciéndole a alguien bruto. As you will not resolve anything with telling somebody dummy. Tienes que buscar la mejor forma. You must seek the best way. Porque esa persona es tu hermano en Cristo. Because that person is a Porque esa brother or sister persona in Christ. es más allá del lazo que tienen, de que tenga, la relación que tenga, es tu hermano en Cristo, es tu hermana en Cristo. Because no matter what relations you have with that brethren, it is more than out there, it is your Y brother no in Christ. puedes ofender a alguien You así. cannot offend anyone just Tienes like que that. tener cuidado. You must be careful. ¿Estás acá? Are you still here? ¿Te está sirviendo esto? Now, is this being good for something? En cambio, vamos a ver cómo se movía nuestro Señor. Now, let us see how our Lord moved. Según Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. And Luke 2 chapter verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Así que Jesús, nuestro ejemplo, entre más crecía, más maduraba. So Jesus, our example, the more he grew, the more he will mature. En sabiduría, In wisdom, en estatura in stature, y en gracia para con Dios y los hombres. En otras palabras, honraba a Dios todo el tiempo. and in grace and favor with God and men. In other words, he will honor God at all times. Entre más crecía, más honraba a Dios. The more he would grow, the more he will honor Por God. ejemplo, pudiéramos crecer en fe solo para decir, quiero hacer milagros. For example, we could grow in faith just to only say, I want to do miracles. O crecer en conocimiento para decir, miren cómo sé. Or in knowledge to know much more and say, look how I know. O crecer en economía para simplemente darme una vida más Or jactanciosa. to grow in other things like economy so that we can boast up. Pero la honra, sin embargo, nos pone en el carril correcto. But honor will put everything in the right track. La honra es el termómetro que mide lo que de verdad hay en nuestro corazón. Because honor is a thermometer that measures in reality what's in our hearts. Porque para tomar decisiones estaré siempre pensando en el Señor, Because to make decisions, I will always be thinking of the en Lord. cómo agradar a su corazón. On how to please his heart. En qué relación tiene lo que estoy haciendo con el nivel de honra que Él merece. Whatever it is that I'm doing and I have, what relations does it have with honor Por he eso usé la receives? palabra ahorita recalibración. This is why I used the word earlier, recalibration. Hay cosas que te sirvieron hasta aquí, Now, there's things that helped you to get to pero this como point. la honra crece en sí misma, pero está sujeta a nuestra obediencia, a nuestra fidelidad a lo poco, con esa medida así mismo vamos a ir creciendo. Entonces tenemos que aprender a recalibrarnos constantemente. But with honor, it grows with its own self, so that way we must be able to take that, so that with the calibration that we give, we gotta honor God more. Hay With that. cosas que tú dejaste de hacer y las retomaste nuevamente. There's things that you stop doing and then you Y hay retake them cosas again. que has hecho que tienes que dejarlas de hacer. And there's things that you have left that you gotta start Eso doing es them again. recalibración. That is what recalibration Hay is. formas en las que tú hablabas que ya no te van a funcionar hacia donde Dios quiere llevar. There's ways when you used to speak that no longer will be good towards where God wants to take you, that you need to speak Vamos, that way hay anymore. amistades que tú tuviste hasta aquí que no te van a funcionar más si quieres llegar allá. There's friendships that you have up to this point that will not work for you to get to the place where Porque you tu want to be. nivel se te reveló un nuevo nivel de honra. Because in your level, a new level of honor was Ahora revealed. quieres honrar más a Dios. Now you want to honor God more. No vas a poder honrar más a Dios si te juntas con personas que lo deshonran. You won't be able to honor God if you're still with people that dishonor Him. No vas a honrar más al Espíritu Santo si sigues haciendo cosas que ya ahora se te revelaron que a Él no le agradan que tú y yo You won't hagamos. be able to honor the Holy Spirit now that He has revealed you things that doesn't please Him that you Tenemos do. que recalibrarnos. We must recalibrate ourselves. Si no, lo que va a pasar es que entre más tiempo pasa, menos vas a honrar a Dios. As for what happens, the more time it passes, we will dishonor God more. A ver, hay cristianos que estaban aquí, Okay, there's Christians that were here. subieron a nivel de honra, They came up to a level of honoring. pero luego ¿cómo decirlo? Se familiarizaron demasiado con Dios. But then, to say it in a better way, they became familiar with God. too Volvieron familiarized. común lo que siempre fue santo. They brought common what always has been holy. Lo convirtieron en algo. No, voy a la iglesia, por ejemplo.
They turned it into something like, I'm just going to church. Al principio todo el mundo dice, voy a la casa de Dios. At the beginning, everyone would say, I'm going to the house of God. Señor, dame una palabra. God, give me a word. Luego, hay personas que llegaron ahí, Then there's people that got there empezaron a servir. and they started to serve. Wow, estoy sirviendo a Dios. Oh, I'm serving God. Tengo que llegar temprano. I gotta get early. Y empiezan llegando temprano. And they started by getting Pero there luego early. se familiarizaron demasiado. Then they got familiarized too much. Dejaron de valorar lo que más valor tenía. They stopped valuing what has more ¿Qué era? value. So what was it? El corazón. The heart. Lo hacías de corazón. You would do it from your heart. Te sentiste honrado cuando Dios te dijo, cuando el líder de Ujier, cuando el pastor, el líder de alabanza, quien sea, te dijo, ven, para que nos ayude sirviendo al Señor. Tú dijiste, wow, ahora voy a servir a Dios. You felt honored when someone, the minister, the leader, the pastor, someone would say, come and serve God. Pero Wow. luego te familiarizaste. But then you became familiarized. Y esa línea empezó a bajar. And so what that line did is started Y to empezó a drop. bajar. Drop. Y empezó a And it bajar. continued to drop. Y empezó a bajar. And it dropped. Luego ahora hay un problema. Now that there's a problem. Si te quitan de ahí, te enojas. If they remove you from that spot, La you will get pregunta mad. es, ¿quién se le ocurriría quitar de una posición a alguien que lo está haciendo bien? So the question is, what sense will we make to remove someone from a position where they're doing Lo it que well? pasa es que aquí el que quita y el que pone es Dios. See, the problem here is the one that removes and Y Dios puts is God. escudriña el corazón del hombre. And God searches the hearts of mankind. Y mientras tú te movías, mientras tú llegabas tarde, mientras tú hacías las cosas como tú querías, eso fue enviando señales al cielo. And when you will move and you will do things the way and you will be late, they will be sending signs to heaven. Y vino la corrección. So the correction came. Pero tampoco se hace caso muchas veces a la corrección. But then you don't even pay attention to Yo te puse un corrections. ejemplo de servir en la iglesia. I put an example of serving Pero eso the sucede church. también en nuestras vidas. But also how that happens in our Dios nos lives. da cosas y tú te das cuenta que no las pierdes, que las pierdes. God gives us things and you notice that you lose them. ¿Cuándo es que perdemos algo? When is it that we lose something? Cuando no tenemos capacidad para mantenerlo. When we don't have the capacity to O de maintain nuevo, it. ¿cuándo es que perdemos algo? Once again, how is it that when we lose Cuando something? no tenemos capacidad para mantenerlo. When we don't have the capacity to maintain it. Entonces empezamos a pedirle a Dios otras cosas. So then, we ask God for other things. Automáticamente lo que sucede es que ya deshonramos lo que teníamos. Automatically, what happens is that we dishonor what we had Y la already. mayor evidencia fue que la perdimos. And the greatest evidence is that we lost it. ¿Estás acá? Are you still here? ¿Estás acá? Are you here? Tienes que tener cuidado con tu relación. You must be very careful with your Porque relationship. cuando dejas de valorar, evaluar funcionaría también. Cuando dejas de valorar tu relación, automáticamente empiezas a deshonrarla. Because when you stop valuing your relationship, automatically you start losing what was No given. podemos hacer común las cosas que un día fueron santas. We cannot make the holy things one day make them El common. matrimonio es santo. See, marriage is holy. Tienes que cuidar tu matrimonio. You must watch and keep Tienes your que marriage. protegerlo. You must protect it. Un día hasta tus hijos se van a casar y se van a ir. Te vas a quedar solo con tu matrimonio. One day even your children are going to leave your house and you're going to stay alone with your marriage. Cultívalo, So cultivate it. protégelo, Protect it. cuídalo, Keep it. hónralo. Honor it. Y vas a ver que cuando llegues a tu vejez vas a tener una compañera que va a dar la vida por ti. And you will see that when you get to an older age, you're going to have a partner that is going to give their life for you. Yo renuncio a una vejez enojado ahí con mi pareja, como algunos viejos. I renounced to be so angry and mad like some elder Peleando. people I Se la see. pasa peleando. Yo no me la guapo. Yo me niego a pasarme en mi vida, en el final de mis días, peleando. I see some elder people fighting, but I renounce to spend the rest of my life in an elder age Así fighting. no van a ser mis últimos días. This and that way will not be Mis my last últimos days. días van a ser felices. My last days will be happy. Voy a morirme con una sonrisa. I will die with a smile. Si no quieren ver mis dientes en el ataúd, porque no me van a quemar, me van a tener que enterrar en un ataúd. Porque mis hijos me tienen que oír ya. Tienen que enterrar ahí el ataúd así. See, as you know, I don't want to be burned. I want to be buried, and my children have to see my teeth. Y con mis dientes no se me va a caer ni un diente. And with all of my teeth, not one teeth will Renuncio a que fall se me out. caigan los dientes. Because I refuse for my teeth to fall out. Que alguien diga yo también. Come on, I want to hear somebody say, me too. Así que crecer en honra es fundamental. So to grow in honor is fundamental. Para que todo lo que hagamos pueda complacer, agradar y adorar al So Señor. that everything we do can please
and adore the Lord. Tenemos que crecer en honra. We must grow in honor. Porque si lo que hacemos no honra al Señor, entonces no sirve. Because if what we do does not honor the Lord, then it is useless. Vamos, voy a concluir antes de la conclusión exactamente. I'm going to conclude before the conclusion exactly. Pero siento que he dicho todo lo que tenía que decir. But I believe that I have said everything that I needed to say. Voy de nuevo, crecer en honra es fundamental. Once again, to grow in honor is fundamental. Para que todo lo que hagamos pueda complacer, agradar y adorar al So Señor. that everything that we do can please and adore. Nuestros niveles our de Lord. honra tienen que Our crecer. level of honoring must grow. Aquí te doy un tips. Primeramente comienza a valorar más las cosas pequeñas. So some tips right here for you. First, learn to value the smaller things. Cuando te levantes, que te mires al espejo. When you wake up and you see yourself in the mirror. Hello, mírame. Look. Pudiste mirarte en un espejo. You were able to see yourself in the mirror. Olvídate de que tengo un espejo. Forget about you have a mirror. Tienes ojos. You have eyes. ¿Sabes cuánto valen los ojos? You know how much eyes are worth? Tienes ojos. You have eyes. Puedes respirar porque tienes boca y nariz. You can breathe because you have a nose and you have a mouth. Entonces hay gente que se levanta y ni gracia le dan a Dios. So there's people that wake up in the morning and they Luego don't even quieren give a thanks Dios to en God. su vida, ¿verdad? Then they want God in their life, Pero right? si en las cosas más, mira, muchas veces las cosas más sencillas son las más importantes. Listen, look, the most basic, simple things are the most important ones. ¿Alguna vez te has parado y le has dicho, Señor, gracias por mis ojos? Have you ever, at one point in your life, said, God, thank you for my eyes. Gracias por mis orejas. Thank you for my ears. ¿Puedo oír? I can hear. Gracias por mi boca. Thank you for my mouth. ¿Puedo comer? I can eat. ¿Puedo hablar? I can speak. ¿A cuánto les gusta comer? How many of you like to eat? Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por mi sistema digestivo, que estoy bien, no me enfermo cuando como. Thank you for my digestive system that I can eat. I don't get sick and ill. Luego, hay personas que se enferman Then there's people that get sick y empiezan a pedirle a Dios que los sane. and then they ask for God to heal them. Pero nunca le dieron gracias a Dios por el sistema digestivo que Dios le dio sano. But they never gave God thanks for the digestive system of De the hecho, healthy one la that they mayor have. deshonra es tratar mal lo que Dios nos dio. As a matter of fact, the worst dishonoring to God is mistreating what God gave us. Tenemos que parar de hacer estas We cosas. got to stop doing these things. Entonces, hay que crecer en honra. So we must grow in honor. Cuando crecemos en honra, cuando lo hacemos, cuando valoramos, cuando complacemos, agradamos y adoramos al Señor, esto agrada, esto trae honra a Dios. As when we grow in honoring, in fundamental, it pleases and it praises the Lord. Y cuando no lo hacemos, realmente no importa lo que hagamos, no va a servir. And then when we don't do it, it doesn't matter what we do, it will be worthless. Si lo que hacemos no honra a Dios, es estéril. If what we do does not honor the Lord, it Si will lo be que steady. hacemos no trae honra a Dios, no va a trascender, If what we do does not honor God, it will not transcend. no va a dar frutos, It will not bear fruit. no va a permanecer. It will not remain. Porque Dios es el que hace que cosas permanezcan en nuestras vidas. Because God is the one that Que hay allows un for things to remain in our A lives. It's veces, a mystery. a veces tú bendices a alguien y luego te das cuenta que no tiene nada. Sometimes you bless someone and you notice that they don't have anything. Porque es que todo lo que toca lo deshonra. Because you notice that everything that they touch, they dishonor it. Porque la honra es un asunto del corazón. Because the honoring is a matter of the La honra heart. tiene que ver con el valor que tú le das a algo. Honoring has to do with the value you give. Tenemos que valorar We must learn to value lo bueno que Dios ha sido. how good God is. Tenemos que valorar We must value that. todo lo que Dios nos ha dado. Everything that God has given us. Hay gente que se quejan, Señor, dame plata, dame plata. Te dio manos. There's people that complain and he says, God, give me money. No, Mírame, he gave you hands. te dio mente. Look, listen, he gave you a mind. Te dio un cuerpo para mover. He gave you a body so that you can move. Hello, estás en Estados Unidos, el país más rico de la tierra. And even better so yet, you're in the United States, a rich country. ¿Tú no crees que si otros están prosperando, tú también puedes hacerlo? So if others are prospering, you don't think that you can do it as well? Pero es que si no honramos a Dios en oración, ¿cómo Él nos va a hablar? But the problem is that if we don't honor God in prayer, how is he going to give us? Nuestro Dios habla. Our God speaks. Nuestro Dios se relaciona con nosotros. Our God relations, and he is in a relationship with us. Y esto es muy sencillo, muy básico. And this is basic, very simple. Tú te metes con Dios y Dios te dice lo que tienes que hacer. You're going with God,
God will tell you what you No gotta sé do. lo que voy a hacer. No sé lo que quiere Dios. No estás orando de verdad. I don't know what Estás I'm gonna orando con demasiado ruido en tu sistema. I don't know what I'm going to do. I don't know what God wants you to know that you are going in with too much noises in your head in prayer. Estás orando y es como oír una canción y tener 5 emisoras a la misma vez. ¿Qué pasaba cuando en los radios antiguos el dial no estaba donde tenía que estar? El palito ese se llama dial. No estaba donde tenía que estar. ¿Qué sucedía? Tú oías varias voces a la misma vez. So it's kind of like having a song and you have all the 5 radios on. You can listen to the song Mira. like the dial that you used to have. Ponte donde tienes que estar. So look, make sure you put in yourself the place where you're supposed to. Mírame, Look, posiciónate en un lugar de honra. position yourself in a place of honoring. Honra a Dios cada Honor día. God every day. Desde que te miras al espejo From the moment you look at yourself in the mirror hasta que te acuestes, to the moment you go to tendrás sleep, oportunidad para honrar al you Señor. will have the opportunity to honor God. Cierra tus ojos, Please vamos a close orar. your eyes.